Y la familia Wilca tendría que devolvernos a los peruanos el $250,000 que les pagamos de indemnización. Asumo que tendrán la decencia de devolver la plata. $250,000 en la época como ven ahora. Al agravio Wilca Tex. En tal sentido, así debe pronunciarse. En consecuencia, este tribunal falla primero por absolver a los acusados Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa, Julio Rolando Salazar Monroy, Juan Norberto Rivero Lazo, Federico Navarro Pérez como autores inmediatos y contra Santiago Martín Rivas, Julio Chuqui Aguirre y Jesús Antonio Sosa Savera, Wilde Yalequeo Rinola y Nelson Rogelio Calvajar García como autores directos del delito contra la vida y cuerpo y la salud, comisión calificada de asesinato cometido en agravio de don Pedro Crisólogo Wilca Tex. Segundo, ordenaron que consentía la presente se anulen los antecedentes penales que se hubieran generado en el proceso, archivándose los de la materia. Luego de conocida la decisión del Poder Judicial, la excongresista de izquierda, Indira Wilca, ha calificado la decisión como absurda y vergonzosa. Claro, ella tiene que decir esto porque recordemos que los peruanos le hemos pagado a la familia de Indira Wilca $250,000 como indemnización por el crimen de su padre, que ahora lo sabemos con certeza, fue perpetrado por el terrorismo comunista de Sendero Luminoso. Escuchemos a Indira. Esos dos jueces que dicen cosas, por ejemplo, como Pedro Wilca no era un objetivo político del régimen fujimorista. Poco más, Pedro Wilca tenía una posición de consenso con el gobierno. Yo la encuentro absurda y vergonzosa, ¿no? Con muchos de los elementos que estos magistrados han tomado, casi que nos plantean que en el Perú no hubo una dictadura. Los abogados de la parte civil están evaluando presentar un recurso de nulidad. La señorita Wilca mezcla papas con camotes porque nadie está discutiendo en un juicio penal si en un país hay o no hay una dictadura. Ese no es el objeto del juicio. El objeto del juicio es determinar si Vladimiro Montesinos y el grupo Colina asesinaron o no a su señor padre. Y si el veredicto ha dicho que no, el caso se termina allí. Y la familia Wilca tendría que devolvernos a los peruanos el $250,000 que les pagamos de indemnización. Ahora, este caso ha sido manoseado a lo largo de los años de una manera francamente vergonzosa y además deshonrosa para la memoria del destacado dirigente sindical Pedro Wilca, porque la familia ha usado, evidentemente, su trágica muerte a favor para obtener este tipo de reparaciones que claramente no le correspondían. En un video de archivo de diciembre del 2017, en una entrevista con TV Perú, Indira Wilca afirma que su familia nunca dijo que Sendero Luminoso había asesinado a su padre. Escuchemos. El caso de Pedro Wilca fue un caso que cuando se denunció se evitó por todos los medios que sea procesado a nivel de la justicia peruana. Y eso quiero que quede absolutamente claro. Nunca hubo una versión por parte nuestra que responsabilizara a Sendero Luminoso. Y estamos hablando de un crimen que nadie vio. Mi familia fue testigo directa, presencial, de este hecho de asesinato y todo el tiempo intentó que su versión fuera recogida ante los tribunales. Esto nunca se hizo. Bueno, ya vamos a discutir más adelante si Pedro Wilca era o no era extremista, de izquierda radical, ¿no? O de izquierda moderada. Ella ha dicho, lo único que falta es que digan que era afín al gobierno de Alberto Fujimori. Y ciertamente no lo era, pero sí era muy cercano al partido aprista y a Alan García, como nos recordarán quienes han estudiado la trayectoria del dirigente sindical Pedro Wilca. Fernando, no solamente se ha mentido para cobrar una indemnización, sino que se ha ofendido a los peruanos, porque en ninguna parte del mundo donde se haya sufrido una masacre como la que sufrió el pueblo peruano a manos de Sendero y el MRTA, se puede torcer la historia reciente de un país y quedar tan impune y salir ileso, ¿no? Nadie se atrevería a cambiar la historia, por ejemplo, del holocausto nazi, pero aquí los caviares tiran al tacho los libros y escriben su propia historia, se la creen y se la creen tanto que nos convencen a todos los peruanos de que lo que ellos dicen es cierto. ¿Cómo consiguen este prodigio? Este es una muestra, un ejemplo de la capacidad de tergiversar la historia y tergiversar la verdad para sus propios fines, tanto económicos como políticos.
porque uno de sus fines políticos es limpiar un poco, por lo menos, a Sendero Luminoso, rebajar todas las barbaridades y el horror de sus acciones y ensuciar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden, ¿no? Entonces, todo lo malo que se hizo son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, y Sendero, en fin, no era tan malo, ¿no? Algunos compañeritos equivocados. En el caso de Wilca no hay ninguna duda, desde el comienzo se supo que era Sendero quien lo había asesinado. No solo está la investigación de la DIRCOTE que menciona José Luis, sino era toda la práctica de Sendero. Wilca no fue ni el primero ni el último de los dirigentes sindicales y populares asesinados por Sendero. Hubo decenas de dirigentes sindicales que fueron muertos por Sendero, porque Sendero los liquidaba. Pascual Rosado. Dirigentes de izquierda. Yo recuerdo en la Avenida Argentina hubo muchos, en las minas del centro, dirigentes textiles, de calzado. En esa época existían sindicatos. Y para penetrar en esos sindicatos, Sendero liquidaba justamente a los dirigentes de izquierda que los dirigían. En cambio, el Grupo Colina mató a varios que ellos suponían o decían o creían que eran senderistas, pero nunca a dirigentes sindicales de izquierda que, al contrario, no representaban un peligro para el gobierno, sino impedían la entrada de Sendero en esos lugares. Y por último, la persona, el periodista que investigó al Grupo Colina, quien descubrió lo de la cantuta, quien identificó a los miembros del Grupo Colina, Ricardo Uceda, acaba de publicar hace un par de semanas un artículo en El Comercio, donde precisamente recuerda toda esa historia y señala claramente que fue Sendero quien asesinó a Pedro Wilca. Ahí me enteré yo, dicho sea de paso, de que el juicio ya estaba por terminar, porque eso es lo que menciona Ricardo Uceda. O sea, no hay ninguna duda que fue Sendero quien mató a Pedro Wilca. Esta historia fue tergiversada por los caviares y la familia se benefició con esos $250.000 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la que decidió que se indemnizara a la familia, ¿no? Hay que decir eso, no fue el gobierno, el Poder Judicial peruano, no, fue la Corte Interamericana la que decidió que se le den los $250.000 a la familia, porque claro, si te mataba Sendero, no pasaba nada, nadie te indemnizaba, pero si te mataba a algún agente del Estado, sí, entonces era más conveniente decir que te habían matado los militares. Bueno, el hecho es que, cortito se los digo, esto ha ido a apelación, ¿correcto? Pero con apelación, si lo vuelve a perder la familia Wilca, asumo que tendrán la decencia de devolver la plata. $250.000 en la época, como ven ahora, pues, no sé, $700.000, en fin, a cortesía de Diego García Sayán. Claro. Una barbaridad. Pero en fin, hay debido proceso, no se puede quejar. Nadie puede decir que Montesino maneja juez. Y la verdad es importante que se conozca, me parece, porque mira, Montesino tiene demasiados crímenes para imputarle unos para disculpar a otros. Además, esto lo reconoció, recuerdo, a Ismael Guzmán en una entrevista del Siglo sobre la parata y esto. Y por otro lado, yo conocí a Pedro Wilca y él era un demócrata ejemplar, de gente sindical con sus ideas de izquierda, pero demócrata. Y era lo que más le molestaba a Sendero Luminoso, de la misma manera que María Elena Moyano era enemiga por ser dirigente popular, este dirigente sindical era enemigo fundamental de Sendero Luminoso. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.